I am going to give us about 3-4 more minutes. There's a lot of people downstairs. Apparently there was delays on the metro. So we'll start here in about 3 or 4 minutes. And I just wanted to remind people that we are going to do this in Spanish today without translation. So I hope that was clear in the invitations. And we welcome your participation. We'll get started in just a minute. ¿Puede hablar de acá o allá para poder...? Porque Arturo va... Él lo tiene, ya está. Él va moviendo eso. Quizás mejor de allá para sí. que pueda ver. Sí. Arturo, we'll give it. ¿Se lo pasas a Steven o a mí cuando termina? Sí. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Woodrow Wilson Center. My name is Eric Olson, and I'm the Associate Director of the Latin American Program. We are delighted to see all you here today. We are going to do this program in Spanish, so if you would bear with us, let me make the transition. Es un honor para nosotros en el programa latinoamericano del Wilson Center extenderle una cordial bienvenida al Dr. Iván Velázquez Gómez, el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocido como CICIG. El comisionado cuenta con una larga e ilustre carrera en la lucha contra la corrupción, contra la penetración del crimen organizado,
a las instituciones democráticas y en contra de la impunidad, tanto en Guatemala como en su país de origen, Colombia. En septiembre del 2013 fue designado como comisionado de la CICIG por el periodo 2013 al 2015. En el año 2015, el gobierno de Guatemala solicitó a Naciones Unidas la continuidad de la CICIG por otros 2 años, 2015 a 2017. Y hasta donde yo entiendo, desde ayer se le solicitó otra vez, el presidente de Guatemala en turno, Jimmy Morales, solicitó otra próloga al mandato hasta el 2019. ¿Estoy correcto? Así es. Así que seguirá el mandato de la CICIG hasta el 2019. Antes de asumir su cargo actual en Guatemala, tuvo una carrera ilustre como juez y fiscal en su tierra natal de Colombia y en el estado de Antioquia. A partir del 2006 hasta agosto del 2012, el doctor Velázquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo en la Sala Penal, encargado de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con la llamada narcopolítico. Fue electo magistrado auxiliar a la Corte Suprema de Justicia en el 2000 y en 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y un año después fue electo como director regional de fiscales en Medellín. En conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra grupos de autodefensa en Colombia. Por todo su trabajo a favor de la justicia y los derechos humanos, le fue entregado el Premio Mundial de Derechos Humanos en el 2011 por la International Bar Association y en el 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. Sin lugar a duda, el año 2015 fue un año histórico para Guatemala y para toda la región. Trabajando estrechamente con el Ministerio Público de Guatemala, la CICIG logró descubrir una red de corrupción conocida como la línea, que se extendió hasta el despacho del propio presidente y que llevó a su antejuicio y posteriormente su detención y procesamiento jurídico. La investigación desató un clamor público que resultó imposible ignorar para las autoridades señaladas en la investigación. El propósito de la conferencia del día de hoy no es repasar los detalles del caso de la línea o otros casos emblemáticos, sino más bien examinar cómo los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, conocidos como los CIACs, que operan en ese país, se han ido transformando en respuesta a las acciones de la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala. Cómo se organizaron, cómo se reorganizan como redes criminales y cómo la CICIG y el Ministerio Público tienen que adaptar nuevas estrategias para combatirlos. Es verdaderamente un honor para nosotros darle y extender otra vez una bienvenida al comisionado. Le vamos a pasar la palabra y cuando él termina, hemos pedido también a un gran amigo del Wilson Center, Stephen Dudley, que haga algunos comentarios y le voy a presentar después de su cátedra. Gracias.
Adelante. Muy buenos días. Un agradecimiento por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones que todavía nos venimos haciendo nosotros en Guatemala en esta transformación muy dinámica de aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad cuya identificación, desarticulación y persecución fueron el objetivo inicial de la Constitución hacia el año 2004 de lo que entonces se conoció como CICIAX, la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que por una decisión de la Corte de Constitucionalidad no pudo operar, pero 2 años adelante, en diciembre del 2006, un acuerdo del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas dio origen a la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el centro de cuyo mandato se encuentra justamente la acción en contra de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La construcción y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho es un proceso aún en transición en Guatemala. Perviven todavía algunas de las prácticas y métodos heredados del conflicto armado interno que finalizó en 1996 y también, y debemos subrayarlo, las desigualdades económicas, políticas y sociales muy marcadas en la sociedad guatemalteca. Es entonces esta democracia una que no cuenta aún con la profundidad como para ir más allá de lo meramente electoral y tampoco ha logrado un enraizamiento estable en la conciencia ciudadana. Es decir, en Guatemala existe una democracia frágil, con un aparato del Estado pequeño, fuerzas de seguridad y entes de administración de justicia débiles y permeables, y operado por un sistema político de carácter patrimonialista, corrupto y excluyente. Las condiciones descritas son una de las causas que han permitido que en el territorio de Guatemala se hayan podido desarrollar estructuras de criminalidad organizada dentro y fuera del aparato del Estado, de fenómenos criminales complejos, tales como corrupción administrativa, corrupción judicial, contrabando, defraudación aduanera, financiamiento electoral ilícito, narcotráfico, lavado de activos, grupos de alto poder local, despojo de tierras, que fueron justamente las líneas de investigación que adoptamos en la CICIG como nuestro objetivo a desarrollar en una de las áreas de nuestro mandato, la investigación criminal, en el plan que iniciamos a principios del 2014, que produjo los resultados conocidos particularmente desde septiembre del mismo año 2014, pero con una mayor, muy amplia difusión por las repercusiones que tuvo a partir del 16 de abril del 2015. La existencia en un momento de la historia de un Estado muy débil y de estructuras robustas de criminalidad organizada conduce en la mayoría de los casos a fenómenos de cooptación del Estado
por estas estructuras criminales y, si no se les combate, a la eventual sustitución de los intereses nacionales por los intereses criminales de estas agrupaciones. Algo que pudimos percibir muy directamente en Colombia con el accionar de los grupos paramilitares y la cooptación del Estado, que desde esas estructuras se desarrolló también desde, podría decirse, finales de los años 80, pero con mayor contundencia desde mediados de los años 90. Para lograr sus propósitos, para tratar de conseguir la finalidad que es lo que constituye la razón de existencia de la comisión, se le asignaron en el convenio suscrito con Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala 3 funciones particulares: determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los SIACs, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala de conformidad con los objetivos del presente acuerdo. Esta es una cita textual, como está señalado en el convenio que mencionaba del año de diciembre del 2006. En segundo lugar, colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. Y en tercer término, recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. Es decir, todo en torno a los SIACs, determinar su existencia, colaborar con el Estado para su desarticulación y recomendar la adopción de políticas públicas para prevenir su reaparición. Como elemento fundamental se hace necesario entonces refrescar el concepto que en el mismo acuerdo que da vida a la CICIG se incluye como definición de SIACs. Dice el acuerdo: se deberá entender por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad a aquellos grupos que reúnan las siguientes características. 1. Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y 2. Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. Esta definición permite hacer una caracterización inicial en la que es posible afirmar que se trata de grupos de personas que cometen acciones ilícitas, que pueden o no estar ligados al Estado y que pueden generar impunidad para sí mismos. La conceptualización contenida en el acuerdo de la CICIG es lo suficientemente amplia como para poder adaptarse tal y como se encuentra a las mutaciones que en la realidad sufren estos grupos ilegales, lo que se considera de mucha relevancia y por ello la enorme pertinencia de este foro es la posibilidad de reflexionar, discutir y desarrollar este concepto de los SIACs. Ensayamos entonces algunas ideas sobre este particular para afirmar en primer lugar que los SIACs son redes de poder político. Se entiende como un fenómeno ilícito de actividad mixta político-económica,
de carácter informal e ilegal que subyace y se materializa en las capas inferiores de la realidad guatemalteca. Es posible afirmar entonces que los SIACs predominantes en la actual coyuntura guatemalteca pueden entenderse como una subclase de la criminalidad del poder que se configura materialmente como una red político-económica ilícita. Este concepto, red político-económica ilícita, podríamos definirla como la confluencia de individuos y o agrupamientos de individuos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan y que poseen intereses comunes y o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico y o mixtas, principalmente ilícita, aunque colateralmente lícitas. Y esta concepción, en estas condiciones, reviste una particular importancia para poder identificar los SIACs en su actual manifestación en Guatemala. Aunque realizan estas actividades principalmente ilícitas, pueden aparecer con ribetes de licitud que muchas veces confunden al intérprete de la realidad y también eventualmente a un investigador. Estas actividades político-económicas que son llevadas a cabo por agentes, por personas físicas, pero también por personas jurídicas, con algún grado de informalidad, poseen una serie de características que hacen de la red una entidad informal y legal que busca, y casi siempre lo logra, sustraerse del cumplimiento legal a cargo de las autoridades gubernamentales. Una segunda característica o un segundo elemento en la identificación de las redes político-económicas ilícitas es que los SIACs hacen política y negocios. Así, los SIACs desarrollan actividades políticas y económicas que se caracterizan por implicar prácticas ilícitas de contenido político, sean procesos o sean productos, y por incurrir en transacciones ilícitas de contenido fundamentalmente económico. En este momento de la reflexión, entonces, podemos decir que los SIACs actualmente son redes, es decir, grupos de personas que se interrelacionan, ya sea de manera oculta o semioculta, con el fin del ejercicio de control político y generación de negocios redituables. Resumiendo, estos cuerpos criminógenos fungen tanto como empoderadores de individuos y agrupamientos en búsqueda de abruptos ascensos sociales por medios políticos y económicos, tanto legales como transicionales e ilegales, sin llegar, sin embargo, a ser totalmente absorbidos o aceptados por los sectores políticos y económicos más tradicionales y consolidados del quinto quintil, formal y legal, de una población y su territorio. En tercer lugar, son entes flexibles, es decir, se presenta un continuum formal entre lo formal y lo informal. Si bien las reflexiones se han centrado tradicionalmente en el estatus jurídico, sea criminal o no, de la informalidad, en nuestro encuadramiento debemos extender la mirada para incluir no solo asociaciones, empresas,
redes y mercados que no están legalmente regulados, sino también relaciones productoras de estructuras sociales particulares per se, de empleador, empleado, tomador de decisiones, gestor de intereses. Como hemos señalado, los SIACs conjugan simbióticamente todo el continuum que abarca desde lo formal legal hasta lo informal y legal. Esto les permite a los SIACs comportarse según las circunstancias y sus intereses de diversos modos: formal legal, formal tendencial, informal legal o informal ilegal. Se considera también que tales cuerpos criminógenos son microsistemas sociales conformados por individuos y agrupamientos de individuos en un contexto sociohistórico e institucional determinado, que como condición inicial de contorno al menos tolera de forma consciente un modo específico de distribución de cuota de poder político y económico e influencia política y económica, al tiempo que compite por el sostenimiento de ventajas comparativas y o competitivas frente al Estado y el mercado realmente existentes en un territorio y población delimitados. Los SIACs, entendidos como redes político-económicas ilícitas, no necesariamente intentan subvertir el orden constitucional, aunque algunos hayan especulado al respecto o hayan llegado al grado de tentativa, pero sí demuestran una constante desaprensión por las leyes y regulaciones concomitantes. Se produce una suerte de proceso de desideologización y enriquecimiento de estas estructuras. Pero esto no es óbice para que sean una amenaza terminal para el Estado liberal democrático de derecho consagrado en la Constitución Política de Guatemala, pues cuentan no solo con capacidades para perturbar el orden constitucional, sino que sobre todo saben y pueden, cuando lo deciden, inhibir cualquier intento de cumplimiento legal por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Es decir, son también fabricantes de impunidad. Dependiendo de la situación y la coyuntura, pueden desarrollar multiplicidad de objetivos, pero sus misiones y funciones parecen converger en torno a la obtención y usufructo para su propio provecho de poder indebido sobre el aparato del Estado como en sectores del mercado, de influencia indebida sobre variados procesos sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales, y, en tercer lugar, bienestar indebido, producto de la disponibilidad de recursos monetarios y no monetarios, tangibles e intangibles, acumulados como resultado de sus actividades ilícitas. Uno de los rasgos sobresalientes de las actividades ilícitas de los SIACs es que las mismas abarcan un conjunto de infracciones normativas que incluyen tanto el campo de los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales de la vida política del Estado, como el campo de los demás bienes jurídicos colectivos o supraindividuales de la vida económica. En este caso, incluyendo los delitos patrimoniales clásicos como estafa, extorsión, defraudación, cohecho, cuando estos se dirigen contra patrimonios supraindividuales o cuando constituyen abuso de medidas e instrumentos de la vida económica. Una característica adicional es que son expertos en inteligencia administrativa y contrainteligencia judicial. Como criminalidad compleja, heterodoxa, irregular, no convencional, no tradicional, una característica adicional es que los SIACs le dan una notable centralidad
a las actividades y tareas de inteligencia y contrainteligencia para facilitar la efectividad de su planeamiento y ejecución operativa en sus 3 niveles de despliegue y desarrollo: el estratégico, el operacional y el táctico. Como actores político-económicos heterodoxos que son, conllevan una amenaza clara, presente, grave y persistente. Su sofisticación está dada por el herramental de inteligencia y contrainteligencia que pueden operar en determinadas situaciones y coyunturas, así como los modus operandi concomitantes. El hecho de que los SIACs obtienen datos e información de los 3 vectores sociales básicos, es decir, del Estado, del mercado y de la sociedad civil, y el hecho de que además producen inteligencia que alimenta sus propios dispositivos de contrainteligencia para facilitar y proteger sus actividades ilícitas, debería ser parte de cualquier política, estrategia, plan, programa, proyecto, actividades y tareas, así como operaciones contra SIACs. Parte de la complejidad de los SIACs reside en su capacidad para articular determinados actores públicos, privados y del tercer sector, que por su relevancia social les son funcionales a efectos de anular las iniciativas de detección, identificación, investigación y desarticulación por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como contrarrestar potenciales competidores en el mercado. En otras palabras, los SIACs no subvierten el orden constitucional, que por otra parte los beneficia, sino que logran hacerlo inoperante por una doble vía. De un lado, la violación sistemática de las leyes y reglamentos que de él se desprenden por el principio de prelación normativa, y de otro, estableciendo cortafuegos extremadamente eficaces y eficientes entre su criminalidad y el compelimiento legal, logrando que este último no logre ni prevenir, ni conjurar, ni investigar la comisión regular de hechos y procesos ilícitos que dan existencia y persistencia a los SIACs en Guatemala. Podemos concluir afirmando que actualmente en Guatemala son grupos de poder real para el enriquecimiento ilícito y la impunidad. Los SIACs no son una entidad gubernamental ni son una entidad estrictamente privada. Son entidades adaptativas mixtas y por ello eminentemente transicionales, desplazándose entre lo público y lo privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo formal y lo informal, que en lo referente a las acciones típicas cometidas puede ser mediante actos de espionaje o cohechando o coludiendo, confabulando, captando, transportando, contrabandeando, corrompiendo, lavando activos, inclusive asesinando. Y en lo relativo a los medios comisivos, son recurrentes el uso de información, espionaje, engaño, fraude, violencia, amenaza, etcétera, persiguiendo las finalidades de lograr el poder indebido, político y o económico, la influencia indebida, también política o económica, y el bienestar indebido. En este contexto, el logro de impunidad frente a los hechos ilícitos cometidos por un SIACs puede subsumirse como una finalidad de poder político, subtipo jurisdiccional de carácter indebido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por darnos una visión mucho más compleja, pero real, sobre
lo que representan estos cuerpos ilegales y los detalles que nos da nos ayuda a entender su manera de operar de manera mucho más realista y clara. Tenemos el gusto también y el honor de contar con la presencia de Stephen Dudley, un amigo de muchos años aquí en el Wilson Center y en lo personal también. Él es conocido como el cofundador y codirector de Inside Crime, una iniciativa conjunta entre el American University aquí en Washington y la Fundación Ideas para la Paz en Colombia. El objetivo principal de Inside Crime es monitorear, analizar, investigar el crimen organizado en las Américas. Y conozco muy poca gente, con excepción del comisionado, que conoce más sobre no solo el crimen organizado, pero sus lazos con el mundo político, económico en la región, que creo que es un detalle muy, muy importante. El señor Dudley también es Senior Fellow en el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos en American University, y del 2012 al 2013 fue becario y Fellow aquí en el Wilson Center, y ha sido un colaborador con el programa latinoamericano y el Instituto México en varias ocasiones, así que nos es un honor recibirlo acá en el Wilson Center. Gracias, Steven. Bueno, buenos días. Aquí tienes Ok. el clicker. Clicker esto para este. Ahí está listo. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a Wilson Center, por supuesto. Como dijo Eric, muchos años de estar colaborando con ustedes y ha sido un gran honor y excelente trabajo que hemos hecho y espero hacer mucho más en el futuro. Muchas gracias a Comisionado Velázquez y muchas gracias a Eric, por supuesto, a darme esta oportunidad. Eric me pidió que yo hablara sobre el desarrollo del crimen organizado en Guatemala y la realidad es que no se puede hablar de crimen organizado sin hablar de esto, de los SIACs o lo que se han llamado también poderes paralelos. Adriana Beltrán, que escribió un informe muy importante sobre esos grupos, ya creo que fue el año 2003, empezando a contextualizar un poco quiénes eran ellos. Solo para citar un ejemplo, el otro día yo fui a entrevistarme con este señor que se llama Byron Lima. Byron es un ex capitán del ejército, está encarcelado por el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, ustedes lo van a recordar, después de la publicación de Nunca Más. Lleva 15 años él en el sistema penitenciario y ha pasado por 8 de los 22 cárceles en Guatemala, y en cada una de ellas ha tomado control, si no total, pues casi total control de esas cárceles. Está evidente su control en el Pavón, donde está actualmente encarcelado. Yo solicité para entrar no al Estado, sino al hermano de Byron Lima. Una vez adentro, Lima nos recibió en la puerta, nos llevó a su oficina, donde había Coca-Cola, café y agua. Lima era caibil y una especie de ranger en Guatemala. Hay alrededor de 1,400 caibiles, y él en su oficina tiene un retrato de los caibiles en la pared con el número 636 abajo, que es el número de caibil que era él. Lima tiene un dispositivo de seguridad dentro de la cárcel. Son mínimo 5 personas, andan armados. La mayoría de los demás presos son informantes de él y, si es necesario, soldados. En varias ocasiones, Lima ha utilizado estos soldados para protegerse de ataques de otros presos, principalmente de grupos pandilleros. Una de esas peleas dejó a 5 pandilleros decapitados. Él luego dijo a un periodista: sí murieron decapitados para poder estar en paz. Lima ha hecho negocios en la cárcel. Dentro de ellos es lo de hacer retratos, como lo de los caibiles, del cual yo les hablé ya.
relojes de pared que tienen insignias del ejército, caibiles, los paracaidistas y otros. De los negocios más importantes tenía una maquila que hacía camisetas y otra parafernalia para el Partido Patriota en Guatemala, un partido de derecha, y hacía otra parafernalia para otros partidos, como Frente Sandinista en Nicaragua. La CICIG tiene un caso contra Lima. El caso comenzó cuando Lima salió de la cárcel y estuvo más tiempo de lo programado. Fue capturado por fuera con varios guardias en 2 carros blindados. De ahí sacaron unos teléfonos y a partir de ahí montaron un caso sobre cómo Lima estaba cobrando por traslados dentro de la cárcel, o sea, entre cárcel y cárcel. 10, 15, 20 mil dólares por traslado. Eso es lo de menos. Autoridades dicen que Lima controla todo contrabando, incluyendo licores, marihuana y otras drogas, además de sacar cuotas para el uso de los teléfonos, cuartos conyugales, restaurantes y tiendas. Lima lo niega y hay que decir que no hay investigación que sostenga esos señalamientos. El punto es que Lima es un poder paralelo y eso, a pesar de la presencia de la CICIG, es lo que sigue caracterizando el crimen organizado en Guatemala. El Ministerio de Gobernación no puede lidiar con él. Si Lima podría provocar un motín muy fuerte, o al revés, puede hacer más controlable en la misma cárcel, que hay que tomar en cuenta. Los que quieren a Lima, y hay muchos, dicen que es una fuerza positiva, porque ha podido suprimir a los pandilleros en el sistema carcelario. El mero hecho de tener ese debate es ilustrativo del problema. El Estado no tiene control. Lima es ilustrativo también porque viene del Ejército de Guatemala, donde hizo muchos de los contactos que hoy en día valen más o menos, dependiendo de su estatus judicial. Un ex jefe de Lima es Otto Pérez Molina, el expresidente de Guatemala para el Partido Patriota, que está siendo enjuiciado por la CICIG, el Ministerio Público. El exdirector del Instituto de Seguridad Social de Guatemala es de la misma promoción del ejército que Lima. Él también está siendo enjuiciado por corrupción. Otros que son políticos o funcionarios del gobierno también son compañeros de Lima del ejército. Pero hay que decir también que hoy en día esas redes, lo que se llamaban en aquel momento los SIACs, son más dinámicas y fluidas. Incluyen civiles y las redes cambian según las circunstancias. Algunos son poderes políticos locales. Se concentran su poder en la posibilidad de controlar presupuestos y contratos del Estado y la habilidad de recaudar fondos ilícitos para sus campañas políticas. Ese carrusel de intereses es algo que se ve a nivel regional, o sea, El Salvador, Honduras, Colombia y otros países. Puede ser el modelo actual de excelencia del crimen organizado hoy en día. CICIG tiene un caso contra un señor que se llama Baudilio Ichos, que es representativo de ese fenómeno. Ichos ha estado en la política desde 1990, un congresista desde 1994 y tiene gran influencia en su bastión, el departamento fronterizo de Chiquimula. En un momento dado, al menos 9 miembros de su familia tenían cargos en el gobierno relacionados con obras públicas y con otros proyectos estatales. Su hermano dirigía una agencia de control de proyectos viales en Chiquimula y uno de sus sobrinos trabajó en el llamado Fondo de Inversión Social. Otros 2 hermanos se desempeñaron, uno en un programa de servicios municipales y el otro en un programa de desarrollo nacional. Su esposa manejaba un programa de alfabetización del gobierno y otros 2 parientes suyos trabajaron en el organismo de educación departamental. Los contactos de Ichos también pueden extenderse hasta el AMPA. Según el periódico local ahí en Guatemala, Ichos era cercano a Giovanni España, presunto narcotraficante que fue asesinado por la organización criminal de los Zetas en el departamento de Petén en 2010. El periódico también señaló que una de las empresas de España, ese narcotraficante que él tenía,
era un contrato para recoger la basura en Chiquimula, que lo tenía durante 20 años ese contrato. El medio guatemalteco Nómada esta semana tiene un gran reportaje sobre Ichos, en el cual dicen que él era parte de la Guardia de Hacienda y luego lo que se llamaba en ese momento la Panel Blanca, un grupo que secuestraba, torturaba y mataba a disidentes políticos durante los finales de los años 80. Eso es del documento que ellos sacaron para hacer ese reportaje. CICIG tiene un caso de corrupción contra Baudilio Ichos ahora. Otros poderes paralelos se especializan en productos o servicios. Algunos poderes paralelos ofrecen servicios de inteligencia, como bien hablaba el comisionado, por fuera y dentro del Estado. Otros controlan las cortes, o sea, canalizan los pedidos de los implicados para tumbar a casos, muchos casos de la CICIG, o peor aún, controlan quienes forman parte de las cortes de apelación o la Corte Suprema de Justicia. El más famoso de todos esos es un señor que se llama Roberto López Villatoro, también conocido como el Rey de Tenis. López Villatoro hizo su fortuna vendiendo lo que a mí me explicó eran réplicas de zapatos de tenis como los de Michael Jordan en las calles de Guatemala, pero sus críticos obviamente dicen que son contrabandos. A principios de los años 2000, López Villatoro, que es un abogado de oficio, comenzó a aprovechar de los cambios en la ley para influenciar cada vez más en la selección de jueces, el fiscal general y otros puestos importantes en el sistema judicial. Y para el año 2009, la CICIG dijo que López Villatoro controlaba hasta la mitad de las comisiones que seleccionaba a los jueces de apelación y la Corte Suprema. Según la CICIG, él trabajaba a favor de intereses involucrados en crimen desde narcotráfico hasta adopciones ilegales. Una de las fuentes principales para la CICIG para hacer ese informe contra López Villatoro era un abogado que representa todavía varios intereses de las élites en Guatemala. No hay que olvidar que la élite tradicional es un poder paralelo en sí mismo y que ha sido uno de los más difíciles de enjuiciar y tiene sus formas también de manipulación. Un exoficial de la CICIG me dijo que ese abogado estuvo en la oficina de la CICIG durante mucho tiempo durante ese periodo en la cual estaban elaborando ese informe contra López Villatoro. El resultado de ese informe fue que el Estado sacó a 3 jueces de la Corte Suprema y lo reemplazó con jueces más afines a los intereses de las élites tradicionales. Lo que quiero decir con eso es que los poderes paralelos vienen vestidos de varias maneras. No solo ponen verde oliva, sino también Armani y Brooks Brothers. Y mientras la CICIG se ha dirigido sus esfuerzos hacia esos poderes paralelos, ellos siguen mutando y siguen con mucho poder. A pesar del caso en su contra, por ejemplo, Lima sigue ahí, tal vez con más poder que nunca, o por lo menos con más confianza. Cuando yo le pregunté sobre el futuro sin temblar la voz, sin reír, sin ironía, me dijo, voy a ser presidente. Gracias. Bueno, nos quedó claro que es un reto muy grande. Y a veces me pregunto si las herramientas tradicionales para combatir al crimen organizado son suficientes. Las ideas de reforma institucional, nuevas leyes, entrenamiento y capacitación de autoridades, si eso realmente es suficiente para revertir esta realidad, este fenómeno de crimen organizado que va muy profundo en las instituciones y la economía del país. No sé si tienen alguna reflexión sobre ese tema, porque yo sé que especialmente CICIG ha tenido como parte de su mandato proponer nuevas políticas públicas. Así que no sé
si puede comentar un poco sobre este tema y luego vamos a pasar a algunas preguntas del público. Sí. No es suficiente, pero es un elemento importante. Cuando, como hemos venido reivindicando en el país, es necesario que el sistema de justicia, que particularmente el organismo judicial, sea un cuerpo independiente, que precisamente no obedezca a intereses, como mostró ahora Steven, sino que esté en el centro de la selección, la definición de sus capacidades, la idoneidad, la reconocida honorabilidad que en Guatemala en la Constitución política está como una exigencia expresa para los funcionarios públicos y particularmente en el sistema de justicia. Esto se convierte en una herramienta que facilita la lucha contra la impunidad. El que tengamos ahora como uno de los objetivos en Guatemala una reforma constitucional que establezca la carrera judicial, que profundice en la carrera judicial, llevándola a niveles superiores que ahora solamente se encuentra en el nivel de jueces de paz y jueces de primera instancia, creo que es un elemento que va a ayudar. Reorganización en el sistema de justicia, independencia también en el Ministerio Público, lo que se ha logrado ahora con una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que significa para la titular actual de la entidad, para el jefe del Ministerio Público, una mayor capacidad de acción y una mayor autonomía, creo que también es un elemento importante. Es decir, reflexionar sobre la necesidad de un sistema de justicia de contenido democrático es importante para lograr que esta otra lucha contra la impunidad, que se hace no solo desde el Ministerio Público, no solo en la contribución que la CICIG realiza al Estado guatemalteco, sino también y fundamentalmente en la participación de la sociedad como se viene advirtiendo en el país, yo creo que es un factor importante. El ingrediente fundamental me parece ser este tema de la independencia y la autonomía y cómo ir construyendo eso desde el Estado y fuera del Estado es el gran reto, creo yo. Sí, así es. Ok, abrimos al público. Por favor, les van a traer el micrófono para que se identifiquen y nos hagan la pregunta. Voy a tomar 3 preguntas. Una acá, por favor, señor, primero. Muy buenos días. Yo soy Walter Earl del Centro Perry de Estudios de Defensa de la National Defense University. Nosotros vamos a tener un evento pasado mañana sobre el futuro de Centroamérica en los próximos 10 años. Con el permiso de Eric, dejaré una hoja afuera con información sobre eso. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tiene una dimensión internacional los SIACs? ¿Hasta qué punto influyen las redes fuera del país, el crimen internacional? ¿Es una gran parte del problema o es una dimensión pequeña? Gracias. Qué bien. Aprovechemos, el señor creo que está justo detrás, tenía una pregunta y luego pasamos aquí para el caballero. Sí, muy buenos días, panel y distinguidos visitantes. La pregunta es la siguiente. ¿No cree usted que este concepto de los SICATs se debe a que mientras exista impunidad política a presidentes, ministros, senadores, congresistas, a cualquier nivel político en cualquier país latinoamericano, estos grupos de crimen organizado continuarán? Desde el siglo XX se ha dado fondos de Estados Unidos a los países latinoamericanos para eliminar estos, digamos, crimen organizado. Y hasta hoy en día no se ha desarrollado o eliminado del todo. Gracias. Gracias. Y una última pregunta en esta primera ronda, ¿habrá otra? Sí, Bernardo Rico, Banco Mundial, trabajé en Guatemala 7 años. Muchas gracias por 2 presentaciones excelentes.
Dos preguntas rápidas. ¿Cuáles ven ustedes que son las diferencias fundamentales, o las diferencias de fondo entre los SEACs en Guatemala y otros países en la región como México o Colombia? Y la otra es si los SEACs en Guatemala serían tan relevantes o poderosos si no Guatemala fuera un país de tránsito de droga. O sea, habría una CICIG en Guatemala. Gracias. Muy bien, gracias. Señor comisionado. Bien pueda. Vinieron a escuchar a usted. Pero debe tener más reflexiones usted también por lo que han hecho en la comparación México, Colombia, Guatemala, que es una de las inquietudes ahora. Yo creo que existe una relación internacional en la criminalidad y en una criminalidad de cierto tipo. Pero esto no es condición para la existencia de esas estructuras criminales en Guatemala. Uno podría ver cómo desde el pasado, desde las dictaduras militares, ya estas organizaciones en una acción marcadamente contrainsurgente se acostumbra a decir yo prefiero hablar contra la disidencia, porque es que las acciones que en general en nuestros países se desarrollan van dirigidas contra todo lo que signifique disidencia, separarse del unanimismo que factores de poder político pretenden establecer en un país para la defensa de sus intereses particulares. Todo esto que se vio entonces en Guatemala en el pasado contra la disidencia y con existencia evidente de SEACs, que era lo que en su origen, en las discusiones después de los acuerdos de paz, se había destacado por la sociedad civil la necesidad de luchar, de garantizar que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que habían actuado mayormente con contenido político en el pasado no resurgieran y permitiera entonces una apertura democrática en el país. Muestra, sin embargo, cómo en el transcurso del tiempo han continuado en su actividad, inclusive uno podría hasta identificar actores, es decir, establecer que actores de ahora fueron actores también del pasado, una manera como podríamos vincular inclusive los crímenes del pasado con los crímenes del presente. Es natural, no solo respecto de SEACs, sino podríamos decir respecto de la criminalidad o respecto de un cierto comportamiento ilícito, que la impunidad es un factor estimulante en cuanto hay casi una certeza que las acciones criminales no tendrían una respuesta del Estado, que además implica o va conduciendo hacia una cierta ilegitimidad del Estado, que ya no es entendido en muchos sectores de la sociedad como el que puede responder eficazmente a esa criminalidad y que puede generar inclusive unas distorsiones en algunos espacios sociales y en algunos espacios territoriales de apoyar por opciones de fuerza extraestatal o paraestatal. De manera que, como se deducía de la pregunta que se formulaba ahora, la
impunidad es una fuente generadora de la criminalidad. Si vemos desde el aspecto teórico, que era lo que pretendía mostrar para unir con lo que Steven planteaba ya en concreto en manifestaciones de SIACs, y que son numerosas las que podemos establecer ahora en Guatemala. Creo que de los 25 casos aproximadamente que presentamos el año pasado y hasta hace una semana, podría derivarse de allí una conceptualización en cada uno de los casos de una, de varias o de interrelaciones en las modalidades de SIACs. Lo que se hizo muy recientemente, el último caso, el penúltimo, de la estructura de la familia Mendoza, en una acción de despojo de tierras en el Petén, que ya se une a un caso anterior, el segundo que habíamos hecho en el 2014, respecto de otro miembro de la familia Mendoza, pero en Izabal y en la relación directa Izabal-Petén. Muestra también, de acuerdo a lo que mencionaba en mi exposición, de qué forma estas estructuras criminales en el concepto de SIACs o en la comprensión de esos SIACs como redes político-económicas ilícitas no requieren necesariamente participación de un agente del Estado, aunque es presumible que lo tenga, pero que no requiere para poder catalogar una determinada organización de esta naturaleza como un SIACs, que se identifique previamente un agente del Estado. Y yo creo que esa es una de los elementos importantes que en esta reflexión que hemos venido adelantando en Guatemala acerca de las características de los SIACs se ha podido construir. Y es que no es, como en muchos sectores llegó a considerarse en el pasado, un requisito indispensable de SIACs que haya un agente del Estado comprometido con la estructura. Es también, como inclusive desde la definición de los SIACs que les mencionaba en mi exposición, que aparece contenido en el acuerdo del 2006, la posibilidad de organizaciones de esta naturaleza, que no necesariamente vinculados directa o indirectamente con los agentes del Estado, porque pueden, por su propia capacidad, lograr garantizarse impunidad para sus acciones ilícitas, que es efectivamente lo que veíamos, por ejemplo, en noviembre del 2014, con la estructura de Haroldo Mendoza en Izabal. Para concluir entonces con esta tercera inquietud, creo que de lo que expuse teóricamente, pero también de lo que Steven mostró muy concretamente en unos casos específicos, cuando reflexionamos desde cada uno de nuestros países, particularmente desde mi país, Colombia, podríamos decir que los SIACs, no obstante la construcción teórica que existe en Guatemala como fenómeno criminal, está en muchos países de la región, está en Colombia. Rápidamente. Primero, yo creo que los SIACs son de alguna manera un nombre genérico que utilizamos también para entender un fenómeno. De igual manera, creo que también hay unos SIACs allá en Colombia y otros países. Segundo, yo creo que comenzaron como facilitadores, fixers, por decirlo así. Y en cuanto a nivel internacional era súper importante porque eran no solamente drogas, sino precursores químicos,
manejaban cuestiones de pasaportes, identificaciones falsas y reales para muchos grupos y para muchas personas, armas, obviamente la cuestión de aduanas, han manejado las aduanas desde los años 70. Y entonces imagínate el poder que eso te da a lo largo y no se ha podido quitar ese poder de ellos hasta el sol de hoy. En cuanto a la base de su poder, creo que es importante destacar que, bueno, para nosotros, para Inside Crime, es una especie de una élite burocrática. Su poder proviene de un poder burocrático, de un poder estatal, y no necesariamente que fueron elegidos. Para mí el ejemplo de excelencia en eso es un señor que se llama Juan de Dios Rodríguez, que era en el ejército, inteligencia del ejército durante muchos años, era mano derecha también de Otto Pérez Molina durante varios años, terminó siendo el director del Instituto de Seguridad Social de Guatemala. Y eso no pasa en muchos otros países, que tienes una carrera tan destacada dentro de una institución como el ejército y luego pasas a ser y manejar la empresa más grande de todo Guatemala, o sea, estatal y no estatal, y manejar muchos contratos y mucho poder. Él también se había metido en la cuestión de cómo seleccionar jueces y otras cosas, porque tenía un botiquín de corrupción que era parte del ICS, del Instituto de Seguridad Social. Entonces, creo que es lo que distingue Guatemala de otros países que tienen ese tipo de élite burocrática que se mete en posiciones claves donde ellos pueden controlar muchas, digamos, células de poder. Pero también me llama la atención del caso Mendoza, donde, si le entiendo bien, realmente no suplantan al Estado, o no es que manipulan el Estado, sino se convierten casi en Estado propio de manejar esa zona, ¿no? O son los varios componentes: penetración, manipulación o crear un Estado propio, que es bastante peligroso también, si le entiendo. Bueno, perdón. Yo podría hablar todo el día, así que damos mi colega Cynthia Arntzen, directora del programa latinoamericano, pide la palabra, luego aquí y allá, por favor. Bueno, gracias, Eric. Es un honor tenerle acá. Bienvenido otra vez a Steve Dudley. Mi pregunta tiene que ver con los avances para cambiar las leyes en Guatemala. Depende de un Congreso y una cantidad mayoritaria de los congresistas que están a favor de cambiar las leyes. Entonces, cuando uno tiene esa combinación de poder político con el crimen y la CIA, ¿cómo se puede lograr cambiar las leyes a través de un Congreso que se supone es también parte del problema? Buenos días, José Marroquín de Guatemala. Buenos días, comisionado. Mi pregunta va por el mismo sentido de Cynthia, pero principalmente sobre financiamiento de los partidos políticos y las campañas. Cuando el crimen organizado participa en ese financiamiento, que después los electos son quienes nombran en postuladoras, quienes tienen la decisión sobre el sistema de justicia, ¿cómo afecta? Ese es uno. Y la segunda, lo que planteaba el financiamiento al Ministerio Público. Cuando, por ejemplo, de los 158 diputados, tal vez 154 estarán temerosos de alguna investigación y son los que tienen que aprobar el presupuesto para Ministerio Público, que hoy por hoy no lo han pasado. Entonces, ¿cómo es que el sistema de financiamiento de los partidos políticos termina siendo una gran amenaza en el tema de impunidad y un muro en el tema de la justicia? Y una última pregunta por acá. Mi nombre es Marcelo de Jesús, soy de Argentina y tengo dos preguntas. La primera es si estos fenómenos criminales que describieron podrían ser similares a la mafia o a otras organizaciones, pero la mafia a lo mejor es emblemático. Y la segunda es si hay un desarrollo de know-how criminal entre las organizaciones de la región.
una universidad de criminalidad. Ok. Ahora sí, esta tercera es suya. Sí, está evadiendo responsabilidad ante el auditorio. De manera que la tercera le queda exclusivamente a él. Esa es una de las situaciones complejas de Guatemala, precisamente. Cómo tantos movimientos en la ciudadanía, tanta indignación que se generó a partir de la presentación de los casos judiciales en el 2015, pueda contribuir a la transformación del Estado, pero también a la transformación del país. Es decir, a la transformación institucional, pero también a la transformación en las relaciones sociales, que es muy importante y urgente en Guatemala. Cómo este Congreso, que fue elegido como se han elegido todos los congresos últimos en Guatemala, puede contribuir también a la transformación que la sociedad está reclamando. Hubo varias experiencias. Después de los grandes movimientos, de las manifestaciones, más bien, el año pasado, que reclamaban reformas, por ejemplo, en la ley electoral y de partidos políticos, o en la ley de contrataciones, o en el sistema de justicia. Finalmente, el Congreso aprobó una reforma en la ley de compras y contrataciones, que no es la panacea en la lucha contra la corrupción, ni la demostración de la gran transparencia, pero es un avance. Este mismo Congreso, con la ley electoral y de partidos políticos, que es un proyecto que surge del Tribunal Supremo Electoral y que ha pasado en el sistema especial legislativo de Guatemala por un dictamen previo de la Corte de Constitucionalidad, viene abriéndose paso con muchas dificultades y con muchas mutilaciones importantes, pero viene abriéndose paso en el Congreso de la República, y algunos elementos, no en la profundidad, no en la intensidad, ni en la dirección que inclusive el propio movimiento social había reclamado el año pasado, se va a poder obtener. Pero es también un avance, que es un avance pequeño, pero se va en esa dirección. Recientemente se aprobó en el Congreso la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que tenía dos elementos fundamentales, los había mencionado ahora, que confluyen en la mayor independencia que podría tener el titular de la entidad. Suprimir la posibilidad del presidente de la República de destituir al fiscal general por deficiente evaluación de desempeño, cuando ese ha sido el argumento aducido por casi todos los gobiernos anteriores, y que, sorprendentemente, el primero que no lo hizo fue Otto Pérez Molina, con la fiscal Claudia Paz, que la encuentra designada de la administración anterior de Colom, y sin embargo no produce el cambio, pero ha sido lo normal en el país, que el presidente nuevo busca un fiscal de su resorte,
y entonces echa mano de esta facultad de desvincular por una deficiente evaluación de desempeño, que en circunstancias de debilidad tan grande como existe en Guatemala, y existe, podríamos decir, que en todos los países de nuestra región latinoamericana, es algo realmente fácil. Basta preguntarle al fiscal general cuál es el índice de impunidad del hurto de celulares en la ciudad capital, para que el fiscal general diga que es del 99.8%. Y el presidente dirá, como este es uno de los elementos de seguridad pública que yo quiero introducir durante mi gestión, este fiscal no corresponde a mi política, de manera que se remueve y ahí tiene una evaluación de desempeño insatisfactoria. Bueno, decía que la ley orgánica del Ministerio Público, que logra unas modificaciones, y en ese momento, cuando está la discusión en el Congreso de la ley orgánica, aparece una propuesta que pretendía limitar de tal forma al Ministerio Público que hacía casi imposible su actividad persecutora, su actividad investigativa. Y hubo un gran movimiento desde muchos sectores en la sociedad. Y finalmente esa propuesta de modificación que habían introducido unos diputados la tuvieron que retirar. Esa es una posibilidad. Precisamente por eso es que nosotros venimos apoyando la convocatoria al diálogo nacional por la reforma a la justicia en esa condición, como un diálogo nacional, porque es la necesidad que la sociedad se involucre en los asuntos del Estado. Creemos que mientras más participación ciudadana exista en Guatemala, es más posible adelantar unos cambios en el país. Y muy vinculado con la segunda pregunta, el problema de estos partidos políticos tienen un financiamiento que, como lo pudimos examinar y presentar a mediados del 2015 en un informe que puede ser consultado en la página de la CICIG sobre el financiamiento ilícito de las campañas políticas, muestra que en el centro un papel determinante lo ocupa la corrupción, pero la corrupción no solo como un fenómeno simplemente de apropiación de lo público, sino como un fenómeno que debemos entender mucho más vinculados a las redes político-económicas ilícitas, con toda la conceptualización que ahora hacíamos en la finalidad económica de obtención de provecho que desde esas redes se pretende. Y estos son quienes luego van a incidir en comisiones de postulación, como se planteaba en la pregunta de José Carlos. Son los que van a incidir en las comisiones de postulación, que son las que seleccionan a los candidatos para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones, que luego van al Congreso para ser elegidos por los congresistas como magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. La respuesta, planteada de la manera como ha sido planteada, creo que sobra. Steven. Bueno, rápidamente, sobre la idea de mafia, creo que si tomamos algunas teorías como el que gira alrededor de protección y que la mafia existe primeramente para proteger a los que están alrededor, sobre todo en lugares donde no hay presencia estatal, es un mediador, es un garantor de transacciones económicas, convivencia comunitaria, y si tomamos a la vez un hecho de que estos grupos, el origen de estos grupos provienen de entes de seguridad,
Por supuesto, pues esas dos ideas encajan perfectamente en la idea de los SIACs y la idea de la mafia. En cuanto al know-how, creo que se ha desarrollado en todos los aspectos y se sigue desarrollando. Me gusta decir que nosotros no somos científicos, sino más bien arqueológicos, que nosotros llegamos muy tarde al escenario, vamos excavando, intentando poner lo que podemos en tanto al cuadro, pero nos falta mucha información, intentamos de ahí construir un dibujo de lo que está pasando, pero en todos los aspectos se ha desarrollado, pero también quiero destacar que también el Estado desarrolla. Y una de las cosas que se nota en Guatemala en cuanto a la relación CICIG-MP es esa cuestión de la investigación criminal y cómo se ha ido evolucionando hasta un punto en el cual lo que es más importante para cualquier investigación es la parte forénsica, la evidencia forénsica. Y lo que hace es súper importante, es que eso quita, en muchas situaciones, quita la parte política de lo que es un caso judicial. Así se puede procesar a grandes capos y grandes políticos y otros, porque tienes evidencia empírica. Y eso se ha ido evolucionando y entrando básicamente con la CICIG, con escuchas telefónicas, bueno, con muchos otros, no solo la CICIG, pero con escuchas telefónicas, con rastrear sistemáticamente llamadas telefónicas, con lo de colaboradores eficaces. Eso han venido desde los últimos 10 años. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta que también el Estado evoluciona. Bien, casi se nos acaba. Vamos a tomar una pregunta más. También quería reconocer dos embajadores que nos acompañan, que conocen muy bien el tema. El embajador Francisco Villagrán de Guatemala, que ha servido aquí en Washington mucho tiempo y está estudiando este tema también, y el embajador Michael de Estados Unidos, que ha estudiado el tema de cómo promover el Estado de Derecho, Rule of Law, en la política de Estados Unidos. Así que también muy conocedores. Si tienen algún comentario, adelante, por favor. Parece que está casi contemplando. Con el micrófono. Gracias. Solamente que es un problema de muchos años. Sí. Y la descripción del doctor Velázquez indica que es peor que antes. Es para mí un misterio cómo se puede solucionar un problema de este tamaño. Sí. Tengo entendido de que el Procurador de Derechos Humanos ha mencionado el diálogo nacional para la justicia. Pero me parece que requiere un grupo, no solamente un funcionario, pero un grupo para organizar este diálogo. ¿Puede decirnos algo sobre la potencial de un diálogo para crear un espíritu de transformación que mencionó en su presentación, doctor Velázquez? Por favor. Ok. Tomo la última pregunta acá. Perdón, se nos acaba el tiempo, pero... Sí, muchas gracias. Juan Monge, de Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa. Sí. Primero, felicitar al Wilson Center por este maravilloso evento. Tuve la oportunidad de estar aquí hace unos meses con la señora fiscal, dos eventos realmente espectaculares. Y tal vez hablando un poquito sobre el tema del diálogo y comentando, tal vez el comisionado nos pueda ampliar un poquito. Yo sí creo que la transformación ya comenzó. Creo que muchas veces cuando se toca a fondo, pues ya solo se puede nadar para arriba. Hoy en Guatemala creo que hay una conciencia mucho más grande que la que existía hace un año. Hace un año y unos cuantos meses, si íbamos a saber que íbamos a tener a un presidente, una vicepresidente, a un presidente del Banco Central y a todo el mundo preso, no lo hubiéramos creído. Es más, hoy hace un año hubiéramos creído que hubiéramos tenido otro presidente que el que actualmente tenemos. Y creo que cada vez hay una fiscalización más grande del propio guatemalteco.
Hoy tenemos en Fundesa la Alianza para la Seguridad y la Justicia, y aunque no estamos todos de acuerdo en todos los puntos de lo que sucede en Guatemala, existe un diálogo y una forma de buscar acuerdos, creo yo. Tenemos el plan de política criminal que está impulsando el Ministerio Público, el cual se va a presentar ya en los próximos días, el cual ahorita por una alianza con el sector privado y con otras varias instituciones estamos tratando de crear un acuerdo sobre todas esas políticas criminales que necesitamos impulsar, y necesitamos tener acuerdos con el Congreso, con el gobierno, entre varios sectores para tener un solo mismo punto de partida. Y habrán cosas que no nos gusten a todos de todo lo que dice, pero vamos a tratar de construir un solo documento para caminar hacia un solo lugar, y que no cada uno tengamos nuestros propios planes, nuestras propias políticas, sino que podamos realmente encontrar todos esos cuellos de botella dentro de la justicia en Guatemala, para que al final podamos tener un solo documento y una hoja de ruta que podamos seguir. Y creo que con la directiva que nos está dando ahora el Ministerio Público, la CICIG, trabajando con un Ministerio de Gobernación, creo yo, por primera vez perfectamente bien coordinado con el Ministerio Público y la CICIG, creo que vamos hacia un mejor futuro. Yo creo que el diálogo ya comenzó, creo que sí se ve el sol al final del túnel, y que vamos para adelante. Muchas gracias, Juan. No sé si... Embajador, adelante. Muchas gracias. Más que una pregunta, un comentario muy breve, sí. Un reconocimiento al comisionado Velázquez por el extraordinario trabajo que está haciendo en Guatemala, y un agradecimiento como guatemalteco. Creo que su presentación ha sido muy elocuente y ha dado una claridad pues muy amplia, muy completa sobre la forma en la que operan estos cuerpos ilegales. La presentación de Steve Dudley también ha complementado muy bien la información que nos han dado. Así que muchas gracias. Bien, y por último, antes de pasarle la palabra a ustedes finalmente, simplemente reconocer a nuestra amiga y la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz. Bienvenida. Ok. Si tienen algún comentario final, y con eso. Solo para responder lo que ha sido también una preocupación, una inquietud para nosotros, en el propósito de que haya una mucha mayor participación ciudadana, social. Realmente el Procurador de Derechos Humanos es uno de los funcionarios que está en la convocatoria, en el impulso del diálogo nacional, en el que también se encuentra la Fiscal General de la República, también el presidente del organismo judicial, del organismo ejecutivo y del organismo legislativo, que son quienes formulan la convocatoria para la instalación del diálogo el próximo lunes 25 de abril. Pero más que todo eso, es de organizaciones sociales, de sectores académicos, de asociaciones de jueces y magistrados, es decir, en un propósito que se sumen desde muchos sectores. Por eso, en la contribución nuestra en el diseño de todo el proyecto, ha tenido como un punto también central la realización el establecimiento de unas mesas regionales en las que se pueda compartir con sectores interesados del interior del país, también tradicionalmente excluidos porque todo se decide en la capital. De forma que durante el mes de mayo, a partir de la instalación el 25 de abril, durante el mes de mayo, cada semana se va a realizar un encuentro en una región del país. Son 4 regiones seleccionadas como punto de concentración de organizaciones sociales, y que luego, iniciando el mes de junio, ya sería
el establecimiento de la Mesa Única Nacional, que tendrá que ser naturalmente en la capital, por la mayor facilidad para tantos actores de participar allí. Y entonces, con ese acumulado en la participación nacional, con nuestro interés que sea efectivamente una participación ciudadana como garantía también de avance de la propuesta y luego de ratificación, porque después de aprobada una reforma constitucional por el Congreso de la República se necesita una consulta popular que la ratifique. Entonces, no es una ciudadanía que se trata de vincular en el último momento para que ratifique algo que otros hicieron. Es la posibilidad de la participación desde el inicio, inclusive desde el establecimiento ya del diálogo de la mesa de discusión en el mes de junio, que primero que eso se hace estas actividades regionales que mencionaba. Esa es nuestra contribución a este que consideramos puede ser un importante esfuerzo de modernización institucional desde la reforma constitucional, que no es suficiente, pero que es, como mencionaba al inicio, es un paso en la dirección que creemos adecuada en Guatemala. Ok, bueno, muchísimas gracias una vez más. Me ayudan a agradecer a los exponentes. Gracias al comisionado Velázquez. Siempre queda bienvenido en el Wilson Center. Quiero agradecer, I want to thank my colleagues from the Latin American program, Karina Peña and Vero Colon, who helped put together this meeting today, and our colleagues at the AV department who were shorthanded but did their usual professional job of keeping things running. Thank you all. Muchas gracias por su paciencia y asistencia hoy.